O sea, no por la presidenta es abogada, la verdad que tiene una gran formación cultural, se involucra y se interesa por todos los temas, pero tiene un equipo económico detrás. Y el que le llevó la comparación de Argentina con Canadá y con Australia, la verdad que no tiene cara. La verdad que no tiene cara. A mí me preocupa mucho, hay buenos economistas en el oficialismo, hay algunos que hablan en privado y hacen un diagnóstico exacto de lo que está pasando con la economía argentina, y después no le pueden llevar a la presidenta una comparación de Argentina con Canadá y con Australia. La verdad que el que le llevó, el asesor económico que le llevó, no sé si vino por Kicillof, no sé si vino por Lorenzino, Mercedes marcó el POT, pero no tienen cara. No tienen cara, porque para hacer un diagnóstico de la economía argentina, ¿cómo vas a hacer la comparación con Canadá o con Australia? ¿Cuál es la diferencia básica que tiene Argentina con Canadá, con Australia, con Estados Unidos u otros países desarrollados? Que en esos países no hay una corrida al dólar. Que en esos países no tienen 25% de inflación. Que en esos países no tienen cepo al dólar. Entonces, ¿por qué Argentina tiene hoy los problemas que tiene? ¿Con quién hay que comparar la Argentina para saber hacia dónde tiene que ir la política económica? ¿Con Canadá y con Australia, que son hoy países desarrollados y que no tienen ningún problema? ¿Pueden tener un déficit comercial enorme que se lo van a financiar? ¿Pueden tener un déficit fiscal también grande que se los van a financiar? Y a tasas del 3%, del 4%, que le van a prestar los propios canadienses y australianos al Estado, le van a prestar plata porque no tienen desconfianza de que esa plata se la vayan a incautar o vaya a haber un default o que la moneda de esos países se vaya a devaluar 25% en un año contra la inflación. Son países que tienen 2% de inflación anual. A mí me preocupa realmente que algunos de los economistas que están en el gobierno, algunos son muy inteligentes, muy formados, tienen claro de lo que está pasando y le lleven a la presidenta esta comparación. Les doy un ejemplo. Cristina habló del superávit comercial, es decir, la diferencia entre lo que Argentina exporta y lo que importa. El año pasado Argentina tuvo 12.400 millones de dólares de superávit comercial. Fue uno de los datos que dio Cristina. Y dijo Cristina, Australia tuvo 5.700 millones de dólares nada más de superávit comercial y Canadá tuvo 9.000 millones de dólares de déficit comercial. Es decir, importó más de lo que exportó. ¿Saben cuál es el déficit comercial de Estados Unidos? Hoy, 500.000 millones de dólares. Ese es el déficit comercial de Estados Unidos. ¿Cómo países desarrollados se pueden dar el lujo de tener semejante déficit comercial? Llegó a ser 800.000 millones de dólares el déficit comercial. Es decir, 2 veces la economía argentina de déficit. Importan más de lo que exportan. ¿Cómo se dan ese lujo? Que lo financian. Que todo el mundo compra bonos del Tesoro norteamericano o acepta el dólar, no solamente en Estados Unidos, en todos los países latinoamericanos, en la China, en Europa, en cualquier lado, aceptan el dólar. Por eso es incomparable Argentina con los países desarrollados. ¿Saben cuál es el déficit fiscal de Estados Unidos? Ahora lo achicaron. 10 puntos del PBI de déficit fiscal. E iba todavía más grande. ¿Saben cuál es el endeudamiento de Estados Unidos? Más de una vez del PBI, más del 100% del PBI. ¿Cuál es el de Argentina? 18%, 13%. ¿Pero cuál es la diferencia? Que Estados Unidos se puede dar el lujo de tener ese déficit fiscal, se puede dar el lujo de tener ese endeudamiento, porque lo financian. Entonces, la comparación que hay que hacer es hasta qué punto vos podés preservar la moneda local, doméstica, el peso en este caso, si te lo financian o no. Y Argentina está en un momento en el que nadie te financia nada. De hecho, por eso hay una corrida al dólar, por eso hoy estaba a 9 pesos el dólar paralelo, porque hay una desconfianza que lleva a que haya gente que esté dispuesta a comprar un dólar a 9 pesos. Entonces, la comparación que hay que hacer no es si Canadá y Australia pueden tener muy poquitas reservas en el Banco Central, muy poquitos dólares en el Banco Central, porque nadie desconfía de la moneda que circula en los bolsillos de los canadienses o de los australianos. Es más, podría tener una mínima parte en reservas en el Banco Central respecto a la moneda que está circulando. Argentina ha tenido la necesidad siempre de tener muchas reservas en el Banco Central para que no haya desconfianza del peso que circula en los bolsillos. Entonces la comparación que Argentina tiene que hacer es con los países latinoamericanos. ¿Por qué? Porque los canadienses, los australianos, los yanquis tienen 200 años de historia, por lo menos 100 años de historia de estabilidad económica. Argentina, Brasil, Chile, los países latinoamericanos tienen décadas y décadas
en la historia reciente de default, devaluación, incautación de depósitos, corridas al dólar. Entonces la comparación que hay que hacer para saber si Argentina tiene suficientes reservas, si tiene indicadores hoy de solvencia, o si todo se debe a una conspiración, la economía está tan frágil que todo se debe a una conspiración de la nata, de los medios de comunicación y de los grandes poderes económicos, la comparación que hay que hacer es con los países de la región, a ver cuántas reservas, cuántos dólares guardan en sus bancos centrales los países de la región para que no les corran a sus monedas, para que no les corran al dólar. Y bueno, fíjense en lo que es este gráfico. Este gráfico es la cantidad de reservas en relación al tamaño de la economía que tienen los países latinoamericanos. Perú tiene en las reservas de su Banco Central el 31% del PBI. Uruguay tiene el 27% de su PBI en reservas del Banco Central. Brasil tiene el 16% de su PBI en reservas del Banco Central. Chile tiene el 15% del PBI en reserva del Banco Central. México el 13%. Y Argentina tiene el 7,8%, el 8% de su PBI en reserva del Banco Central. Y ni México, ni Chile, ni Brasil, ni Uruguay, ni Perú tienen la historia de corridas al dólar, de default y de crisis del 2001 que tuvo la Argentina. Y tampoco ninguno de esos países tiene ciudadanos que tengan una avidez por el dólar como tienen los argentinos. En ninguno de esos países existe una acumulación, un atesoramiento de dólares en poder de los ciudadanos fuera del sistema como tiene la Argentina. Entonces Argentina necesita tener reservas, históricamente esto ha ocurrido siempre, para que no te corran contra tu moneda, y tiene que tener más cantidad de reservas de la que tienen los otros países, que no han tenido las historias de devaluaciones y de mega crisis como la del 2001 que tuvo Argentina. Y aún así estamos acá, estamos flojitos de papeles en reservas frente a Brasil, que tiene el doble en relación al tamaño de su economía, o frente a Perú. Ahora, veamos la cantidad de reservas en términos absolutos, en términos de dólares contantes y sonantes. Bueno, Brasil, que ha acumulado reservas a lo pavote, en el último tiempo ahora se está vendiendo, porque hay una devaluación fuerte del real, está vendiendo dólares para que el dólar no se le dispare, pero tiene 370.000 millones de dólares de reservas. Tiene 10 veces más reservas en el Banco Central que la Argentina. México tiene 160.000 millones de dólares de reservas, Perú 62.000. Perú es una economía que es la mitad de la economía argentina, menos de la mitad de la economía argentina. Es una economía chiquita al lado de la Argentina. Tiene 62.000 millones de dólares de reservas. Argentina tiene 37.000 millones de dólares. Y Perú no tiene la historia de corrida al dólar que tiene la Argentina. Chile, que es una economía que es un tercio de la economía argentina, tiene 41.000 millones de dólares de reservas. Es decir, tiene más reservas que la economía argentina. Entonces, hay un problema cuando uno compara, y hay un problema objetivo detrás de lo que está ocurriendo, más allá de las expectativas, más allá del poder económico, del establishment que te amenaza, de los medios de comunicación. Y déjenme mostrarles qué está pasando en la región. Por eso es más preocupante cuál es el diagnóstico para Argentina. Los países de la región están devaluando, es decir, todos están dejando subir el dólar y en todo caso están vendiendo dólares para que la suba no sea muy abrupta. Esto lo mostrábamos ayer. En Brasil subió 17% el dólar desde el principio de año. En Argentina 14%, el segundo país que más devaluó detrás de Brasil. Y lo mismo pasa en Perú, en Colombia y demás. Pero todos tienen reservas suficientes para vender y morigerar la devaluación en este momento. Porque hubo un momento también en los últimos 2 años donde en todos estos países el dólar bajó, cayó. En Argentina siempre subió. Me preocupa cuando hay algunos asesores económicos que le llevan a la presidenta comparaciones absurdas. Canadá, Australia, Estados Unidos, no importa la cantidad de reservas que tengan en sus bancos centrales para respaldar a las monedas que están circulando. No están bajo una corrida contra sus monedas, o por lo menos una corrida de las características que tienen las corridas en la Argentina. Por eso no tienen cepo al dólar. Por eso permiten libremente comprar cualquier tipo de moneda. Hoy hubo un dato que además es preocupante en términos de que la cantidad de dólares genuinos que ingresan a la Argentina se siguen achicando, que es el superávit comercial, que sigue siendo importante el superávit comercial de la Argentina, los dólares genuinos que quedan en el país, pero la verdad que se va achicando. Y este es el superávit comercial. En los primeros 7 meses del 2012 era 7.900 millones, los primeros 7 meses del 2013, 5.700 millones. 28% de caída del superávit comercial.
un dato de hoy del INDEC, que se están achicando la cantidad de dólares genuinos que ingresan al país. Y se achicaría mucho más si Moreno no atajara penales en la aduana, si Moreno no restringiera las importaciones. Porque ¿qué está pasando? Las exportaciones vienen creciendo muy poquito, 5%, en lo que va del año, y las importaciones están creciendo más del doble, al 11%. Las exportaciones crecen muy poquito, las importaciones crecen más del doble, y esta es la preocupación del gobierno. Importaciones de combustible, crecimiento del 20%, el doble del crecimiento de las importaciones. Bienes de consumo, que crecieron mucho hasta que en junio Moreno dijo basta, y volvió a cerrar las importaciones porque si no se achicaba mucho más el superávit comercial. Y después, bueno, bienes intermedios e insumos, prácticamente no hay crecimiento, hay muchas quejas de los empresarios porque dicen me están cerrando también la importación de insumos y con eso no puedo producir. A ver, resumiendo, Argentina tiene todavía un margen de maniobra muy grande para hacer correcciones en su economía, un margen de maniobra muy grande, pero tiene problemas elementales, que es que faltan dólares y sobran pesos. La cantidad de pesos que circulan hoy en la economía argentina es más del doble de la que circulaba 2 años atrás. Y en cambio los dólares que hay en la reserva del Banco Central son 15.000 millones de dólares menos. Entonces, cada vez hay más pesos dando vuelta y menos dólares que los respalden. Entonces, es lógico que haya desconfianza y que haya una corrida al dólar. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, básicamente bajar la inflación, que es el problema esencial, es el problema que te hace que si vos tenés 100 pesos en el bolsillo quieras sacártelos de encima porque un año después va a valer 25% menos. Ya están Ocaña, Aguad, Alberto De Facio. Escuchen lo que dijo Cristina respecto a que no te metan el perro los medios. Yo insisto, y lo voy a discutir con ellos, la presidenta tiene el diagnóstico de que la elección del 11 de agosto la perdió porque los medios confundieron a la opinión pública en materia económica y